La verdad, no pensé en tener el valor para hablar de esta experiencia, pero lo hago por una razón sencilla. Si algún día me pasa algo, quiero que quede constancia de lo que viví. Además, tu canal aún es pequeño, y por alguna razón que no acabo de entender, al escucharte en tus relatos anteriores, sentí que podía valer la pena. Espero no equivocarme. No doy mi nombre porque todavía tengo miedo, pero sí puedo decirles que nací y crecí en Ciudad de México. Tengo 28 años y hasta hace poco vivía en la Colonia del Valle, una de esas zonas que muchos consideran de alta plusvalía para los que no conozcan la ciudad. Yo trabajaba en una agencia de publicidad cerca de Insurgentes, lo que me permitía moverme a pie o en bicicleta la mayor parte del tiempo. No soy alguien especial, no tengo amigos poderosos ni nada por el estilo. Siempre me he considerado un hombre normal y corriente, pero lo que me pasó hace apenas unos meses me cambió la vida y todavía no sé cómo explicarlo sin que parezca una exageración. Además de que no me saco de la cabeza la idea de que lo que pasó estaba planeado. Pero, ¿por qué a mí? Les cuento, soy corredor nocturno desde hace años. Siempre me ha servido como desahogo salir a correr mientras escucho música. Me ayuda a despejar el estrés acumulado durante el día. Al acostarme es como si me sintiera más ligero. Ponía mi cabeza sobre la almohada y me dormía de inmediato, cuando menos hasta antes de lo que voy a compartirles. Para mí, el terminar un día cargado de juntas, clientes y pendientes, y salir a correr, escuchar el sonido de mis pasos contra el pavimento, sentir el aire húmedo de la ciudad, era mi forma de mantenerme cuerdo. Mi ruta casi siempre era la misma, el Parque Hundido. Para quienes no lo conocen, es un parque con bajadas, fuentes y senderos rodeados de árboles, con bancas que a esas horas ya están vacías. Es un lugar muy bonito de día, pero por la noche se vuelve distinto, silencioso, con ese eco extraño que tiene la Ciudad de México cuando parece que todos duermen. Yo ya estaba acostumbrado a sus sombras, a las lámparas que a veces parpadean y a los ruidos de hojas secas que crujen cuando el viento baja desde Insurgentes. Nunca había tenido miedo ahí, nunca, hasta aquella noche. Era un jueves lluvioso, no caía un aguacero, pero sí de esa llovizna que moja más de lo que crees. Moja p***jos, la llamaba mi padre. El pavimento estaba húmedo y cada pisada resonaba como si la ciudad entera me escuchara correr. Estaba corriendo con normalidad por el parque cuando me percaté de una presencia cuando menos atípica, fuera de lugar, más en esas condiciones. Ella estaba sentada en una banca, sin paraguas, como si la lluvia no le molestara. Una muchacha de cabello largo, oscuro, vestida de negro, con los labios pintados en un tono muy marcado, rojo carmesí muy oscuro, casi negro. Me sorprendió porque a esa hora y con ese clima, nadie se quedaba ahí sin razón. Intenté seguir mi camino, pero cuando pasé junto a ella me dijo, ¿siempre corres de noche? Me detuve. Para ser honesto, me incomodó un poco su pregunta, pero tenía una voz suave, casi hipnótica. Le respondí que sí, y ella sonrió como si hubiera esperado esa respuesta. Me dijo que a veces se reunía con amigos cerca del parque, a convivir, a charlar, que no todos entendían la ciudad de noche, pero que los que la entendían sin darse cuenta podían encontrar cosas que otros no podían siquiera soñar. No sé por qué, pero sus palabras me dejaron pensando. En una situación convencional me habría despedido y alejado rápidamente. La ciudad es peligrosa y no es inteligente pararte a hablar con una chica hermosa que mágicamente aparece sola en una noche lluviosa. Pero por alguna razón no me fui. Hubo algo en su manera de decirlo que me hizo sentir curiosidad, y cuando me invitó a una de sus reuniones, acepté casi sin dudarlo. Fue así como terminé en una casa antigua de la colonia Nochebuena, muy cerca del mismo parque, a unos 10 minutos a pie.
La fachada era de esas casas enormes que sobreviven entre edificios modernos. De día podían parecer bonitas, pero de noche imponen. Al entrar me sorprendió ver que no eran 4 o 5 personas, como pensé. Había decenas de hombres y mujeres de todas las edades, algunos vestidos de traje, otros con ropa sencilla, pero todos con una mirada muy fija, muy seria, como si aquella reunión fuera algo más solemne, casi de vida o muerte. El lugar estaba iluminado con velas, y en el centro había una mesa larga cubierta con un mantel rojo. Al principio pensé que era alguna especie de club extraño, como los que se reúnen a leer poesía o hablar de política, o eso intenté pensar para tratar de relajarme, aunque fue inútil porque pronto me di cuenta de que aquello era otra cosa. Hablaban de símbolos, de la verdadera libertad, de romper con lo que llamaban la ilusión de la moral, y aunque nadie lo decía abiertamente, todo estaba impregnado de un aire satánico, no en el sentido vulgar de las películas malas, sino en un tono ceremonial, académico, como si hablaran de una filosofía profunda que los unía. La muchacha que me había invitado siempre estaba a mi lado, asegurándose de que no me sintiera fuera del lugar, y ahora que lo pienso, quizás se aseguraba de que no me arrepintiera y saliera huyendo de aquel sitio. Y lo admito, había algo fascinante en todo eso. Yo había crecido escuchando a mi abuelo repetir un dicho: el que con lobos anda, aullar se enseña. Y en ese momento, aunque una parte de mí quería salir corriendo, otra se sentía atraída por lo prohibido. Con el paso de las semanas, seguí asistiendo. Cada reunión era más extraña. Al principio eran charlas, después empezaron los rituales. Se reunían en un círculo, cantaban en una lengua que yo no entendía, y siempre terminaban apagando todas las luces. En la oscuridad, el sonido de tantas voces se volvía ensordecedor. Al mismo tiempo empezaba a soñar cosas raras. Más que sueños, aquello eran pesadillas. Veía a mi madre y a mi hermana menor, amarradas de manos y pies con una soga en torno a sus cinturas, rodeadas por esa gente con túnicas y un cuchillo descendiendo sobre ellas. Me despertaba sudando, con el corazón a mil, una presión en el pecho y el aire me faltaba, como si algo que no podía ver me lo robara. Un día, durante una reunión, dejaron entrar a varias personas nuevas. Yo reconocí a 2 de ellas. No voy a decir sus nombres porque tengo miedo que haya algún tipo de venganza o reprimenda, pero puedo decir que eran figuras muy conocidas en la política, aquí en Ciudad de México. Los había visto en televisión, en campañas, en entrevistas, y ahí estaban caminando entre la multitud como si fueran dueños del lugar. No hablaron con nosotros, con los nuevos, por así decirlo, pero pasaron a una sala privada con los líderes de la logia, personas de un grupo que claramente se podía notar que eran quienes llevaban las riendas de aquel lugar. Pensar en eso me dejó helado. Si ellos estaban ahí, significaba que esto no era un juego, no eran chavos buscando emociones fuertes, era algo mucho más grande, personas con tanto poder y tanta representación mediática. ¿En qué me había metido? Pasaron algunas semanas desde aquella primera noche, y cada una me fui ganando su confianza. Poco a poco me sentía menos de los nuevos, y me recibían como parte de aquel extraño grupo que dentro de mí sabía lo que era, pero por alguna razón me engañaba a mí mismo, pensando que no era así. Pero como era lógico, la noche más aterradora llegó cuando me dijeron que se preparaba una iniciación. Yo sabía que tarde o temprano me tocaría, y aunque la curiosidad me había mantenido ahí, una parte de mí no quería cruzar esa línea. Todo en mí decía que al hacerlo, jamás podría volver a la normalidad. Era un punto de no retorno, uno que no deseaba atravesar, pero tampoco sabía cómo decir que no. Sentía mucho miedo de lo que podía suceder si me negaba. La ceremonia fue en la misma casa de la que ya les hablé, y si bien llegamos a tener un par de reuniones en otro sitio, la casa principal de reuniones, o la matriz por así decirlo,
Era la que ya les dije. Sin embargo, esta vez nos llevaron a un salón al fondo, más allá de lo que normalmente estaba permitido, como si a partir de ese día tuviéramos acceso a un nivel más, un rango mayor en aquel grupo de iluminados, como a veces nos llamaba uno de los más viejos de aquel recinto. Las paredes eran de piedra y olían a humedad. En el centro había una figura enorme, un macho cabrío sentado como en meditación, con alas talladas y un gesto que parecía de burla. Era una estatua de Baphomet idéntica a las imágenes que yo solo había visto en internet. El aire era denso, olía a incienso mezclado con algo metálico como sangre. Nos pusieron en fila frente a esa estatua y comenzaron a recitar algo que yo no entendía. Yo trataba de convencerme de que era solo una escultura, nada más, pero en el fondo sentía algo muy distinto, como si estuviera realizando un pacto con alguna extraña deidad que podía escuchar mis pensamientos y que de un momento a otro posaría sobre mí sus monstruosos ojos. De pronto se fue la luz, todo quedó en completa oscuridad. El silencio fue roto por un movimiento pesado, como si algo se arrastrara en el suelo, unos pasos lentos y contundentes que hacían vibrar un poco el suelo, como cuando pasa a tu lado un toro de gran tamaño, o más bien un rinoceronte. No sé cómo, pero cada paso lo podía sentir hasta la médula. Algunos respiraban agitados, otros parecían tranquilos, como si lo esperaran. Por un instante regresó la luz. Fue solo durante unos escasos segundos, y lo que vi me hizo dudar de mi propia cordura. La estatua de aquel demonio, de aquel enorme macho cabrío, ya no estaba en su lugar. El pedestal estaba vacío, se los juro. Fue en cuestión de segundos y frente a nuestros ojos, en ese breve flachazo de oscuridad, la figura dejó de estar en su lugar, pero aunque nuestros ojos no podían verla, su presencia podía sentirse en todo aquel enorme salón. A pesar de los demás y de los rezos, era como si lo abarcara todo, un aire denso que te privaba de la respiración. Comencé a sentir un peso sobre mi espalda que amenazaba con aplastarme, y por un momento me sentí confundido, mareado. En ese momento entendí que mi vida estaba en peligro, no porque creyera ciegamente en lo sobrenatural, sino porque esa gente estaba dispuesta a todo, y yo ya no era un simple invitado. Esa noche podía convertirme en uno de ellos para siempre, o peor aún, en algo que me aterró por completo. Podía convertirme en un sacrificio. El apagón duró minutos. Yo aproveché la confusión para avanzar a tientas hacia una salida lateral. Tropecé con cuerpos que parecían de pronto estar tendidos sobre el suelo. Escuché gritos de miedo, de euforia, no lo sé. Todos los sonidos me taladraban en la sien y dentro de mi cabeza, y de un momento a otro comenzaron a escucharse pasos apresurados. No sé cómo, porque no veía nada, pero en ese momento en que me sentía perdido y totalmente desesperado, levanté mi mano sobre mi pecho y pude sentir mi viejo y casi roto escapulario de la Virgen del Carmen, que mi madre había insistido en que llevara siempre conmigo desde hacía años atrás. Lo apreté y sin palabras, fue como si hubiera puesto toda mi fe en ese instante. Seguí avanzando y no sé cómo, pero logré llegar a la calle. La lluvia caía fuerte ahora, y mientras corría escuchaba detrás de mí voces que parecían llamarme, como si supieran exactamente hacia dónde iba. No me detuve, ni siquiera miré atrás. Esa fue la última vez que los vi. Regresé a casa, aseguré puertas y ventanas y traté de dormir, aunque casi no pude hacerlo. Al día siguiente recogí mis cosas y me mudé a otro lado de la ciudad. Ahora vivo en la Gustavo A. Madero, lejos del parque, lejos de aquella casa, pero todavía siento que me siguen. A veces al correr, escucho pasos detrás de mí que se detienen cuando volteo. A veces sueño con ese salón de piedra y con la figura moviéndose en la oscuridad. Por eso decidí contar esto. No doy nombres, no digo direcciones exactas, porque sé que sería meterme en problemas más grandes.
pero quiero que este relato, no, este testimonio quede aquí. Esas logias existen, gente poderosa, figuras que muchos respetan, se mueven en esas sombras mientras nosotros dormimos, pensando que el mundo es seguro. Yo ya no lo creo, y si algún día aparezco muerto o desaparezco sin razón, quiero que sepan que todo empezó la noche en que me encontré con una muchacha en el parque hundido, una noche como cualquier otra en Ciudad de México, aquella maldita noche bajo la lluvia. Hola a todos, comunidad. Espero que estén disfrutando de este capítulo especial de historias reales de encuentros con sectas satánicas. Me gustaría que dejaran en los comentarios si les gusta este formato en que me apoyé de la inteligencia artificial para generar imágenes de fondo que acompañen los relatos, o si prefieren los videos que normalmente dejo de fondo, que son capturados por la noche en la ciudad con mi dron. También agradecería mucho me apoyen con su like, se suscriban y compartan para poder llegar a más personas y obtener más y mejores experiencias de una mayor comunidad. Háganme saber cuáles son los temas que más les interesan para darle prioridad a dichos relatos. Por ahora es tiempo de continuar con las siguientes historias de encuentros macabros con sectas satánicas. Apaguen la luz y continuamos. Buenas noches a todos en la comunidad del multiverso del miedo. Antes que nada quiero aclarar que no busco problemas, por eso omitiré nombres y direcciones. Lo único que diré es que vivo en un fraccionamiento privado, o coto privado como quieran llamarlo, de esos que tienen guardias de seguridad las 24 horas, calles bien iluminadas y casas que parecen sacadas de revistas de arquitectura, cortadas a la perfección y bien delimitadas las unas de las otras. Es el tipo de lugar donde se supone que deberías sentirte seguro, pero yo, al día de hoy, mientras escribo esta experiencia, ya no lo siento así. Me llamo Roberto, tengo 35 años y soy ingeniero civil. Desde hace algunos años vivo con mi esposa en este coto porque queríamos empezar una familia en un lugar tranquilo, lejos del ruido de la ciudad. Y si he de ser completamente honesto, al principio así fue. Tenemos vecinos amables, había niños jugando en bicicleta, por las tardes podías ver a los jardineros trabajando todos los días. Una burbuja de paz y tranquilidad, casi demasiado buena para ser real. Pero esa burbuja se rompió la noche en que empecé a fijarme en la casa frente a la mía. A veces, comunidad, me pregunto si siempre es mejor conformarse con lo que se conoce de tu entorno y no mirar allá donde no te llaman, avanzar como los caballos de las calandrias, mirando solo al frente y no hacia los lados, fingir que no ves lo que sucede a tu alrededor si no eres invitado, aunque sientas que algo no encaja, aunque sepas que algo está muy mal. La casa frente a la mía era una casa enorme, de fachada minimalista, con unos ventanales oscuros y un portón eléctrico, un poco distinta del resto de las casas que, aunque con diferencias, estaban hechas con la misma estructura en general, pero esta destacaba. Al principio pensé que estaba deshabitada, porque pasaban semanas sin ver movimiento, pero una madrugada, al salir del balcón a fumar un cigarrillo, vi algo de lo que no paro de arrepentirme y que marcó un precedente. Algo que quisiera poder simplemente borrar, pero es tarde para eso. Al salir a mi balcón pude notar una caravana de 3 camionetas blindadas que llegaron al lugar. No hicieron ruido y todo fue rápido, como si estuvieran entrenados para no llamar la atención. De las camionetas bajaron hombres trajeados y detrás de ellos iban 2 mujeres con vestidos largos y lujosos, cubiertas con gabardinas a pesar del calor. Entraron a la casa y las luces se encendieron, pero con una intensidad tenue, como si toda la iluminación estuviera pensada para no ser vista desde afuera. Al principio, y para ser honesto, pensé que se trataba de algún narco o empresario que quería pasar desapercibido. No es algo raro de ver en esta ciudad, pero con el paso de las semanas me di cuenta de que no era solo una reunión social. Cada viernes por la noche, sin falla, entre 11 y 12, llegaban autos de lujo,
Mercedes, BMW, incluso Rolls Royce, que no podía creer estar viendo con mis propios ojos. El guardia de la entrada nunca los detenía, lo que evidentemente me hacía sentir mucho menos seguro. Ni siquiera revisaba la lista de visitas como hacía con cualquiera de nosotros. Simplemente levantaba la pluma y los dejaba pasar. Podían haber ingresado en el coto con cualquier tipo de artefacto peligroso, o incluso salir con alguna persona en contra de su voluntad. Desde mi ventana del segundo piso empecé a observarlos cada semana como una obsesión. Había algo en la forma en que se movían, en su discreción absoluta, que me inquietaba y me perturbaba a partes iguales. Nunca hablaban entre ellos hasta estar adentro, nunca se quedaban afuera, todo era calculado. Mi esposa me pedía que dejara de mirar, que no me metiera en lo que no me importaba. Quizás debía haberla escuchado, pero había algo dentro de mí que no podía soltarlo. Crecí escuchando a mi padre repetir una frase que ahora me retumba en la cabeza. Cuando algo huele mal, no te tapes la nariz, averigua de dónde viene. Así fue como empecé a notar los detalles, más que eso, a buscarlos. En las noches de reunión, desde mi ventana, podía ver cómo los ventanales del segundo piso dejaban escapar un resplandor de color rojizo. No era la luz normal de una lámpara, era como fuego, como antorchas, y en ocasiones, si el viento soplaba hacia mi casa, llegaba un olor extraño, incienso mezclado con algo metálico parecido a sangre o hierro caliente. Una madrugada no aguanté más la curiosidad y salí con el pretexto de sacar la basura. Desde la calle, fingiendo que acomodaba las bolsas, escuché algo que me heló la sangre. Era un cántico grave en un idioma que no podía entender, repetido al unísono por varias voces. Era un sonido tan profundo que podía sentir sus vibraciones sobre mi propio pecho, casi como si brotara dentro de mí. Volví a mi casa con la piel erizada y confundido. Esa noche soñé con sombras que entraban por mi ventana y me observaban mientras dormía. Con el tiempo, los rostros de algunos de esos visitantes se me hicieron conocidos. Los veía en los noticieros, en revistas de negocios, incluso en eventos políticos. Un día reconocí a un exgobernador entrando en la casa. Otro día había un empresario cuyo nombre todos relacionan con hospitales privados. No podía creerlo. Figuras respetadas en público, en secreto entrando a una reunión que parecía más un ritual que una fiesta. Esto en otras circunstancias podría haber sido una bomba, incluso hacerme rico si lo manejaba bien. Pero en el contexto actual era todo lo contrario. Solo podía traerme problemas. Jamás me acerqué demasiado, pero empecé a sentir que ellos sí me habían notado. Una noche, mientras espiaba desde mi balcón, uno de los hombres trajeados levantó la vista directamente hacia mí. No hizo ningún gesto, no dijo nada, pero su mirada fue suficiente para que cerrara la cortina de golpe. Desde entonces, cada vez que me asomo, tengo la sensación de que alguien me observa de vuelta, como si supieran exactamente cuándo y desde dónde los observo. Lo más aterrador ocurrió hace un par de meses. Era un viernes 13 de junio para ser exacto, y yo ya estaba recostado. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando un ruido fuerte me despertó. Me levanté y desde la ventana vi que la puerta de la casa de enfrente estaba abierta. Había un humo saliendo desde adentro, como de velas apagadas o incienso en exceso. Lo juro, por un instante pude ver lo que pasaba en su sala principal. Había un círculo de personas vestidas con túnicas oscuras. En el centro, un hombre desnudo de rodillas, con la cabeza cubierta por una capucha. Uno de los líderes sostenía un cáliz brillante, y detrás de él estaba la misma figura que ya había visto dibujada en libros prohibidos. El macho cabrío, Baphomet, pero no en estatua, sino en una especie de mural vivo que parecía moverse con las sombras de las llamas. No era un dibujo o una estatua, pero tampoco una persona o animal. Era algo más, diferente, como si una mezcla entre una pesadilla y la realidad se hubiera materializado.
irreal pero tangible. Incluso desde esa distancia podía sentir su presencia poderosa y sacrílega. Me aparté de la ventana temblando. Quise despertar a mi esposa, pero algo me detuvo. Un miedo instintivo que, si ella también lo veía, quedaría marcada como yo. Así que no lo hice. Jamás haría nada que dañara a mi esposa o a quienes amo. Preferí dejarlo guardado en mi memoria. Desde entonces las pesadillas han sido constantes, cada noche sin falta. Vuelvo a tener la misma pesadilla una y otra vez. Cada vez ha sido más vívida que la anterior, más real, y poco a poco me siento más cansado, más deteriorado. En esa pesadilla veo la puerta de mi casa abrirse sola. Luego de unos instantes puedo escuchar unos pasos en el pasillo. Trato de encender la luz, pero esta no funciona. Todo está muy oscuro, pero puedo notar algo abajo, en mi sala. Algo como una silueta oscura que parece tragarse la poca luz que hay alrededor suyo. Y siempre, comunidad, siempre, al final del sueño, aparece ese círculo de túnicas negras, esperándome. Puedo sentir una extraña fuerza que me atrae hacia ellos, como si me jalaran con una fuerza invisible que no puedo resistir. Por más fuerza que haga, termina por arrastrarme. Detrás de ellos aparece la figura de aquel macho cabrío con torso humano. He pensado en denunciarlo, en hablar con la administración del coto, pero ¿qué pruebas tengo? ¿A quién le puedo contar algo así sin que me tomen por loco? Además, si de verdad hay políticos y empresarios poderosos metidos en esto, ¿qué me pasaría si me atreviera a decirlo en voz alta y denunciarlos de manera oficial? O peor aún, ¿qué les pasaría a quienes amo? Por eso decidí escribir aquí. No doy direcciones, no doy nombres, pero quiero que quede claro, esas logias no son inventos de películas. Están entre nosotros, disfrazadas de gente decente, viviendo frente a nuestras casas, entrando por las mismas puertas de seguridad que nos prometen tranquilidad. Y cada viernes por la noche, mientras creemos que dormimos seguros, ellos encienden sus velas rojas e invocan algo que no alcanzamos a comprender, y sellan pactos que jamás deberían hacerse con entidades tan obscuras que parecen devorarlo todo. Yo no sé cuánto tiempo más pueda resistir viendo todo esto, pero si me pasara algo, si algún día desaparezco o enloquezco, que esta experiencia sirva como precedente de lo sucedido, de que el mal existe, y recuerden estas palabras: la casa frente a la mía no está vacía. Ahí dentro hay un secreto que ningún vecino quiere ver, pero que yo ya no puedo ignorar. Muchas gracias por el espacio.